Hey, ¿qué hubo, muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos por Crystal River, un sitio hermoso. Y la razón por la que vinimos no es tan solo visitar este sitio que ya hemos visitado anteriormente en el canal. La razón por la que estamos aquí el día de hoy es porque nos trae a conocer uno de los tantos manantiales que a mí me encanta. Pero la única manera de llegar a este sitio, y es lo que lo hace tan único, es por medio del kayak. Nuestro famoso kayak que ya hemos visto muchas veces en el canal. El sitio que vinimos a visitar específicamente se llama Three Sisters Spring. Un sitio bastante único, no tan solo por su manera de llegar por medio del kayak, sino también porque es uno de los pocos sitios en el estado de Florida donde usted podrá realmente nadar con los manatís de manera legal. Y es que ustedes saben que estos animales aquí en el estado de la Florida son muy protegidos, y es que tiene que ser así, son vitales para el ecosistema, son muy bellos y lamentablemente muchas personas los maltratan o los cortan con los botes. Sí o sí tienen que estar protegidos, y aquí usted puede nadar con ellos. Por eso es que yo tenía tantas ganas de venir a este sitio, y aunque no es la primera vez que visitamos Crystal River, porque la primera vez que vinimos fue cuando nadamos directamente con los manatís, esta vez va a ser un poco diferente porque nos va a tocar llegar por nuestra propia cuenta, sin el bote con el que lo hicimos la vez pasada. Entonces bueno, vamos a inflar. Ya con nuestro kayak listo, ahora sí, vámonos para el agua. Para poder lanzar su kayak acá usted va a tener que pagar $10, pero miren este sitio tan hermoso. Y ahora sí, vámonos. Wow, presten atención lo clarita que es el agua. Y de hecho hay una gran chance de encontrar aquí manatís, y es que Crystal River es la capital mundial de los manatís. El sitio en el que nos encontramos actualmente se llama Kings Bay y es bastante peculiar. La razón de esto es que este se suple de agua de bastantes manantiales que se encuentran alrededor. Entonces básicamente mucha del agua que viene acá, si no es que casi toda, proviene de manantiales, lo cual se combina aquí y terminará desembocando en el mar en un futuro. De hecho, si prestan atención, eso allá es uno de los tantos botes que traen a la gente aquí a nadar directamente con los manatís. La razón por la que ellos tienen esos trajes negros es porque aquí el agua es bastante fría y no durarían mucho tiempo dentro del agua. ¿Recuerdan que hace un tiempo hicimos eso? Bueno, pues hoy lo estamos viendo desde otra perspectiva. Más y más botes. ¡Qué tremendo sitio! Por medio de esta clase de canales usted va a poder moverse alrededor de todo este sitio. La verdad es que vale bastante la pena, es muy bonito, pero sí les recomiendo que se consiga algún mapa porque sí puede ser probable que se llegue a perder. ¿Se imaginan tener una casita por acá? La verdad es que tremendo sueño. Y mientras llegamos al Spring vamos a hablar un poco de los grandes protagonistas de Crystal River, o sea, los manatís. Y es que los manatís no tan solo son animales impresionantes, sino que son los que mueven el turismo en este sitio. Hay muchísimas actividades relacionadas con ellos. Son animales realmente interesantes que a mí me encantan. Recuerda que yo le dije que es importante tener un mapa. Bueno, pues si usted no lo tiene, muy probablemente le pase lo que me pasa a mí, que acaba de llegar a un sitio que no tiene salida. La razón por la que aquí en Crystal River podremos encontrar tantos y tantos manatís es porque miles de ellos vienen cada año a buscar refugio en estas cálidas aguas. Y es que esta agua siempre maneja la misma temperatura, de 20 a 22 grados. Y aunque para nosotros puede sonar es un poco frío, realmente para ellos no, para ellos es el agua perfecta. Pero es que aquí siempre vienen durante la época de invierno, y por eso es que es relativamente normal llegar a ver tantos. Es muy normal ver en algunas orillas de este sitio a personas directamente nadando, haciendo kayak, en botes, y es que la vibra de este sitio es bastante bonita, y al moverse uno a través de los canales uno puede encontrar bastantes cosas interesantes. Esa isla de por allá se llama Buzzer Island, y la verdad es que me gustaría dejar el kayak en algún lado y bajar y ver qué hay por ahí, pero no sé si sea legal, realmente no sé si es propiedad privada o
Realmente no sé, entonces mejor no me meto en problemas, pero se llama Buzzer Island. Ya pedí indicaciones porque la verdad me llegué a perder un poco y me dijeron que Three Sisters Spring, que es el sitio por el cual vinimos, está justo al frente de nosotros, que después de remar por unos 15 minuticos más encontraremos una clase de puente o túnel, algo así, y que ya estará justo al frente de nosotros. Vamos porque allá es el único sitio donde podremos nadar y esperemos ver algún manatí. La verdad es que eso es lo que aspiro el día de hoy. Mientras llegamos a Three Sisters Spring, vamos a hablar un poco de la historia de este sitio porque es un poco interesante. Fue en 1960 cuando realmente se estableció un camino navegable para llegar allá, y es que anteriormente estaba lleno de fauna, flora, y era bastante difícil llegar tan solo al manantial. Ya para los años 70 muchas más personas empezaron a llegar aquí a Crystal River, y de hecho empezaron a construir bastante alrededor. De hecho la situación fue tan así que para los años 2000 Three Sisters Spring estuvo en riesgo de perderse como santuario natural, que ya no estuviera protegido, y es que gran parte de ese manantial era privado y se tenían planes de venta para una constructora para que empezara a urbanizar toda la zona, algo que realmente la gente de esta zona no quería proteger este sitio tan hermoso que tenemos, pero sobre todo el santuario donde tantos manatís llegan cada año. Entre los años 2005 y 2010 se hizo un gran esfuerzo por parte de la comunidad, de grupos públicos, privados, para proteger y recaudar dinero para comprar esa propiedad donde se encuentra el manantial. Y para no hacerles el cuento largo, todo ese esfuerzo rindió frutos, y es que se compró por $10.5 millones con fondos públicos, privados, federales, estatales. Todo el mundo puso su granito de arena para comprar la propiedad y que no cayera en manos equivocadas, y se terminaría convirtiendo en lo que es hoy en día, un santuario para los manatís muy bien cuidado, muy bien preservado y sobre todo querido por su comunidad. Y es que las personas de aquí respetan y aman esta bahía, como también los manantiales que están a su alrededor. Bonito, ¿no? Y ahorita que lleguemos al manantial vamos a poder ver un poquito de cómo es, y muy seguramente nos lleguemos a enamorar tanto como los locales están de toda esta zona y sobre todo de ese manantial tan importante. Y después de un buen rato andando por los canales, ya parece que esta es la entrada oficial del Spring, de Three Sisters Spring. Entonces vamos a ver si podemos entrar, pegarnos un chapuzón. Lamentablemente, como nos demoramos, nos perdimos en llegar, pues muy probablemente ya haya gente cuando entremos a ese sitio, que era lo que yo trataba de evitar, que hubiera tanta gente. Pero bueno, eso no significa que no vayamos a tener un buen rato, ¿cierto? ¿Quieren que les cuente algo curioso? Miren que estaba andando normal, todo estaba saliendo como tenía que salir y sentí la cola mojada. Pues me di cuenta que se me está entrando el agua, miren. No sé si alcanzan a ver, pero se me metió mucho el agua. Hay demasiada. Me voy a hundir. Hemos llegado a Three Sisters Spring. La verdad es que bastante bonito. No es un manantial muy grande que digamos, pero aquí sí vamos a poder nadar. Vamos a ver qué tal. Pero ya hay bastante gente. Ahora lo único que falta es parquear y nos metemos al agua. Miren la cantidad de agua que se nos alcanzó a meter al kayak. Está inundado. Brutal, pero se logró. Ahora sí, ya sin agua, vámonos. ¿Y qué tal les pareció esa agua? ¿Qué tal este color tan bello? Realmente en esta ocasión no encontramos manatís porque no estamos en época de invierno, pero en época de invierno este sitio está repleto de manatís. Por aquí les voy a dar una foto. Y hoy no pudimos ver muchos peces porque hay mucha gente. Cuando hay mucha gente, el agua se mueve mucho y a los peces no les gusta eso. Entonces no es tan bonito como hemos visto en otras ocasiones, tal vez en otros manantiales, pero tiene lo suyo. No sé, hay mucha gente y realmente como es un espacio relativamente pequeño es difícil moverse y hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente en el agua. Realmente hay mucha gente en el agua, entonces usted puede que llegue a pegarle a alguien. Por ejemplo, miren, ahí pasó uno, por aquí hay unos niños detrás mío. Hay que tener mucho cuidado. De hecho, una de las razones por las que podemos ver tanta gente a esta hora del día
es porque hay muchos guías, hay muchos tours que traen bastantes personas a nadar con los manatís. Lo cual es curioso porque hoy realmente yo no vi ninguno, pero pues bueno, son esta clase de botes que están detrás mío para que entiendan por qué hay tanta gente y por qué hay que tener tanto cuidado. Oigan, ese bote de allá se hundió, ¿cierto? Se ve como todo hundido. Vamos a chequearlo. Y nos encontramos un bote hundido. Miren, es un bote hundido. Qué loco eso, ¿no? Yo nunca había visto uno. ¿Realmente ustedes qué creen que haya pasado en este bote para que se hundiera en un sitio como este? Alrededor de todo este sitio es muy normal llegar a ver bastante policía, bastante presencia de la ley. Y es que ellos están protegiendo aquí los manatís. Y eso que ahorita realmente no es temporada de manatís. Si lo fuera, obviamente veríamos mucho más. De hecho, en el manantial, en Three Sisters Spring, vimos bastantes policías chequeando la zona. Y es que tan solo en esa pequeña zona había más de 3 personas chequeando que estuviéramos haciendo las cosas de la manera correcta. Y eso que no había ni siquiera ningún manatí. Cuando hay manatís, aquí las regulaciones son bastante fuertes. Recuerde, ellos lo pueden tocar a usted, usted no los puede tocar a ellos. Nadar con ellos es bastante complicado. No por ellos, porque ellos no son agresivos. Realmente no pueden ser agresivos. Es algo hermoso, pero es porque la gente los llega a molestar y los lastima. Si usted llega a molestar a un manatí, lo llega a lastimar, las multas son bastante graves y créame que se van a dar cuenta. Aunque este sitio parezca bastante grande, está muy bien controlado. No sé exactamente cuál pez sea, pero hay un pez que brinca del agua. O sea, el pez sale del agua, no sé qué hace y vuelve al agua. Espero grabar alguno porque son muy rápidos y uno nunca sabe de dónde van a salir, pero ese pez me parece demasiado interesante. Ese es el bote de los helados. Ese bote vende helados aquí en el agua a domicilio. Y hasta este punto del video, ¿qué tal les ha parecido esta aventura? Si les ha gustado, ¿les gustaría hacerla? Si les preguntan, ya saben. El agua de los manantiales alimenta la bahía que es Kings Bay. El agua de Three Sisters Spring, de Hunter Spring, que fue donde empezamos, alimenta toda esta bahía, este sitio tan hermoso donde nos encontramos. Y aquí el agua va para el río Crystal River y el río va para el Golfo de México. Ese es el ciclo del agua básicamente. Toda esta agua al fin y al cabo terminará en el Golfo de México. ¿Qué tal les parece eso? ¿Lo sabían? ¡Wow! Miren lo clarita que es el agua. ¡Qué lindo! Aunque realmente no es la primera vez que estamos en este sitio, esta vez me está gustando mucho más la experiencia. Y es que algo que les recomiendo es que si usted está por acá, rente un kayak. Hay bastantes rentals o traiga el suyo propio, porque sí vale la pena andar por estos canales. Está muy bonito ver tanta vida salvaje, tanto pájaro, tortugas, peces, y es calmado, ¿no? Se siente una vibra muy chévere. Es algo que sí o sí les recomiendo. Yo estoy feliz. Bueno, y con esto vamos a llegar a la conclusión de este video. Quiero que usted me deje aquí en los comentarios qué le pareció Kings Bay, Hunter Spring, Three Sisters Spring. La verdad, sitios que valen bastante la pena, que me gustaron muchísimo. Y aunque este sitio no es algo nuevo para nosotros, porque ya anteriormente lo habíamos medianamente conocido, sí no habíamos hecho la mejor actividad, que es venir aquí con un kayak, con un bote y perderse y conocer todos los canales, ver la fauna, la flora de este sitio, que es bastante bonita. Realmente me gustó mucho este sitio. Siento que tiene mucho que ofrecer y me demoré mucho en traer este sitio. La verdad es que no me imaginé que fuera así tan bonito, que lo fuera a disfrutar tanto como realmente lo hice. Si usted quiere venir, recuerde, traiga su kayak, aquí lo puede alquilar, hay botes también, hay muchas cosas por hacer y la gran mayoría del turismo en Crystal River está enfocada a los manatís, porque esta es la capital mundial de ellos. Y ustedes dirán, Marco, pero si ese sitio es la capital, ¿por qué tan solo vimos 2 o 3 manatís? Bueno, muy simple, porque no estamos en época de manatís. La época de manatís va de noviembre a febrero. Actualmente estamos en abril, por eso es que no pudimos ver tantos. Sin embargo,
embargo, siento que eso no quita para nada el encanto de este sitio. Tanta vida, tanta fauna, tanta flora y sobre todo como tan buen ambiente, tan buen rollo. Eso sí, se llena bastante. Eso es algo que no me parece tan divertido porque ustedes saben que hay mucha gente, entonces uno tiene que tener mucho más cuidado, se pueden ver menos animales porque los animales se espantan de ver tanta gente, pero son cosas del oficio. Está bien, es un sitio que vale mucho la pena, que les recomiendo mucho. Recuerde que tenemos Instagram, Facebook, TikTok y la gran mayoría de personas que nos ven en el canal realmente no nos siguen. Entonces si usted tiene la oportunidad de por favor seguirme, ayudarme con un like, con un comentario, con compartir el video, con lo que quiera, ver el video hasta el final. Ya me estaría colaborando muchísimo para que yo pueda seguir trayendo esta clase de videos al canal que a usted como a mí nos encantan. Un sitio que me gustó mucho, realmente vale mucho la pena. Espero que usted haya aprendido también un poquito de los manatís, como de la historia de este sitio tan bonita y cómo un sitio como estos no se terminara perdiendo a mano de las grandes constructoras y corporaciones gigantes que realmente poco les interesa estos sitios y sí les interesa mucho el dinero. Nos vemos otra semana, muchachos, y chao, chao.